Recording in progress. Bienvenidas y bienvenidos a esta ceremonia de clausura del Día Internacional de los Archivos 2026, espacio de encuentro institucional que nos ha permitido reflexionar, dialogar, intercambiar experiencias institucionales en torno al archivo, precisamente a este trabajo archivístico, así como respecto de las nuevas tendencias, desafíos y perspectivas que enfrenta la gestión documental en México, lo que permite reconocer la relevancia de la función de las y los archivistas en el ámbito nacional y fortalecer vínculos de colaboración entre las personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y demás sujetos obligados. En este evento organizado por el Archivo General de la Nación, al cual se suma la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se ha llevado a cabo del lunes 18 de junio al día de hoy, hemos tenido la oportunidad de dialogar en torno a temas de profunda relevancia y vigencia que nos recordaron la importancia de los acervos documentales como fuentes primarias de información que brindan sustento y certeza jurídica, coadyuvan a la transparencia y preservan la memoria institucional. También se hizo análisis del uso de la inteligencia artificial en los archivos judiciales, un tema que nos convoca a pensar en las áreas de oportunidad, alcances y desafíos profesionales y éticos que presentan las nuevas tecnologías en la organización documental y el acceso a la información judicial. En las jornadas de hoy también conocimos el camino recorrido, los logros institucionales alcanzados y las áreas de oportunidad que aún demandan atención para consolidar sistemas archivísticos cada vez más eficientes, modernos y orientados al fortalecimiento de la función jurisdiccional. Sean todas y todos bienvenidos y me permito presentar a quienes integran el Presidium. Presento
al ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Celia Amaya García, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. Maestro Néstor Vargas Solano, presidente del órgano de administración judicial. Maestro Gilberto Guzmán Batis García, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ministra Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro Irving Espinosa Betanzo, ministro de este Tribunal Constitucional. Ministra Sara Irene Herrerías Guerra, ministra de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor José Ramón Amieva Gálvez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Maestra Guadalupe Araceli García Martínez, subsecretaria de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Doctor Carlos Ruiz Abreu, titular del Archivo General de la Nación y presidente del Consejo Nacional de Archivos. Es precisamente el doctor Carlos Ruiz Abreu quien tiene el uso de la palabra en este momento. Por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Saludo con gratitud a las personas que nos acompañan hoy de forma presencial y virtual, a las distinguidas personalidades que integran el Presidium y especialmente al ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el valioso apoyo brindado por su institución para la organización y realización de este magno evento. Hoy cerramos, pero las lecciones apenas comienzan. Estamos aquí para clausurar esta conmemoración del Día Internacional de los Archivos, una fecha que nos recuerda que los archivos no son solo papeles viejos y guardados, son memoria colectiva y derecho de acceso a la información, a la justicia y a la verdad. Durante esta jornada, en la biblioteca y en el área de murales de la Suprema Corte de Justicia, dialogamos sobre dos ejes fundamentales: archivos, expedientes y memoria institucional en la impartición de justicia, la evolución y consolidación de la gestión archivística en el Poder Judicial de la Federación, avances, experiencias y retos. Escuchamos a magistrados y magistradas, directoras y directores de archivos y especialistas del Tribunal Electoral, del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. También contamos con una conferencia magistral sobre el uso de la inteligencia artificial en los archivos judiciales. Todo ello me deja una enseñanza clara. Los archivos judiciales no son solo un trámite administrativo secundario, son el pilar de la impartición de justicia y la memoria institucional. Pero, ¿qué celebramos este 2026? Celebramos que en México hay avances concretos en materia de archivos. Durante estos 3 días entregamos reconocimientos al Poder Judicial, a las dependencias federales que obtuvieron dictámenes de validación de sus instrumentos de control, a estados, municipios y sujetos obligados sobresalientes en el Registro Nacional de Archivos, y a las servidoras y servidores públicos del Archivo General de la Nación que hacen posible esta transformación. Extiendo un agradecimiento especial
para aquellos servidores públicos que fueron reconocidos al inicio y cierre de este evento por haber cumplido sus responsabilidades archivísticas de manera destacada. Estos 3 días de discusión, análisis y reflexión sobre el momento que viven nuestros archivos nos permiten precisar lo siguiente. En cuanto al cumplimiento normativo de los sujetos obligados del gobierno federal, poder ejecutivo, legislativo y judicial, de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, organismos autónomos, eclesiásticos y archivos privados, entre otros, salvo honrosas excepciones, la gran mayoría incumplen la normatividad archivística en los siguientes campos: instrumentos de control y consulta archivística, cuadro general de clasificación, catálogo de disposición documental, inventarios documentales, formalizar las figuras del sistema institucional de archivos, nombramiento de coordinador de archivos, solicitudes de baja documental ante el Archivo General de la Nación, transferencia secundaria de documentos con valor histórico. Por lo anterior, el Consejo Nacional de Archivos, el cual presido, y el Archivo General de la Nación, a través de la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional, desde hace 8 años trabajamos en el fortalecimiento de los sistemas institucionales de archivo, promueve en coordinación con los órganos internos de control el cumplimiento normativo, catálogo de disposición documental validado, bajas documentales y transferencias secundarias. Promueve las transferencias secundarias de series documentales con valores históricos al Archivo General de la Nación. El reto que enfrentamos es un desconocimiento total de cuántos expedientes existen, dónde y cómo se conservan, cómo están organizados y cuáles son sus condiciones. Si deseamos fortalecer nuestras instituciones, acercar al pueblo con el gobierno y refrendar el compromiso con el humanismo mexicano, debemos conservar, ordenar y clasificar nuestros archivos. En conclusión, hemos avanzado, pero nos falta mucho por hacer. Con el cierre de este ciclo, aprovecho esta oportunidad para instar a todas las instituciones de los 3 poderes de la Unión a replicar este excelente ejercicio dirigido a los sujetos obligados en materia de archivos. El objetivo es claro: cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la normatividad vigente y promover los derechos ciudadanos consagrados en nuestra Constitución: el derecho al acceso a la verdad, a la memoria y a la justicia. Invito a todas y a todos a llevarse una idea clara: la archivística no es el pasado, es el futuro de la democracia. Reconozco la pasión de quienes trabajan en archivos. Ustedes son los héroes anónimos de la memoria nacional. Que este Día Internacional de los Archivos sea un impulso colectivo por la memoria viva de México. Vivan los archivos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Ruiz Abreu. A continuación, hará uso de la palabra la maestra Guadalupe Araceli García Martínez, subsecretaria de Anticorrupción de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Adelante, maestra, por favor. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Saludo con gusto al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro Hugo Aguilar Ortiz, a la ministra Lenia Batres Guadarrama, a la ministra Sara Irene Herrerías, al ministro Irving Espinosa, también al doctor Carlos Ruiz Abreu, titular del Archivo General de la Nación y presidente del Consejo Nacional de Archivos, al maestro Néstor Vargas Solano, presidente del órgano de administración judicial, a la doctora Celia Maya García, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, al maestro Gilberto de Guzmán Batis, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y al doctor José Ramón Amieva, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Reciban todos el saludo afectuoso de la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria
Anticorrupción y Buen Gobierno, quien se disculpa porque por cuestiones de agenda no ha podido estar con nosotros en esta ocasión. Al concluir las actividades con motivo del Día Internacional de Archivos, expreso mi reconocimiento al Archivo General de la Nación, al Consejo Nacional de Archivos y a las instituciones participantes por la organización de este encuentro. Esta conmemoración reafirma el valor estratégico de los archivos en la transparencia, la rendición de cuentas y la preservación de la memoria documental. Una adecuada gestión documental aporta certeza jurídica a la actuación de los entes públicos, fortalece la confianza ciudadana y contribuye a una administración de justicia íntegra y responsable. En el ámbito de la Administración Pública Federal, los archivos son clave en la prevención de la corrupción, al permitir la trazabilidad de las decisiones públicas y facilitar la supervisión del ejercicio gubernamental. Durante estas jornadas se compartieron experiencias y buenas prácticas que enriquecen la labor archivística en materia jurisdiccional. Espacios como este resultan especiales para atender los desafíos que plantean la transformación digital, la gestión de documentos electrónicos y la conservación de información. Desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, reconocemos la dedicación de quienes tienen a su cargo esta importante responsabilidad, cuyo trabajo contribuye al cumplimiento de la ley, la transparencia institucional y la preservación de nuestra memoria institucional. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Guadalupe Araceli García Martínez. Tendremos a continuación la intervención del doctor José Ramón Amieva Gálvez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por favor, maestra. Gracias, agradeciendo al ministro presidente la distinción de convocar a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Saludo con aprecio, respeto y admiración a todas y a todos ustedes. Los archivos son mucho más que un conjunto de documentos organizados. Son la memoria institucional, el respaldo de nuestras actuaciones y la herramienta que garantiza la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia. Es la memoria del actuar jurisdiccional. Los archivos son la esencia escrita de los tribunales. A través de ellos se puede mirar el pasado y visualizar el futuro. El futuro de lo que nosotros hacemos, el futuro de una sentencia. Son historia, son soporte base y sostén de cualquier resolución. Su resguardo da certeza jurídica, refleja integridad institucional, unifica y consolida criterios y, en consecuencia, mejora la impartición de justicia. En los archivos se custodian peritajes y auditorías, se registran sentencias y se resguardan expedientes, pero también se documenta el indebido o el correcto ejercicio de los recursos públicos. Antes del Internet, los archivos acumulaban miles y miles de hojas cuya integración por expediente, orden y organización dependían de una buena costura manual y de un preciso acomodo cronológico del folio, seguido de un agrupamiento que daba origen a los tomos, cuando los cuerpos del expediente sobrepasaban 200 hojas. Catalogar expedientes en los archivos para designarles un espacio en el estante dependía del llenado exacto de tarjetas de cartón ordenadas alfabéticamente o por número. Las y los archivistas, maestras y maestros en este arte, tardaban horas en encontrar un archivo, pero cualquier otra persona podría tardar días o no encontrarlo. Y su consulta era vigilada celosamente desde los escritorios de las oficialías de partes, parte fundamental, sobre todo en los criterios de asignación de asuntos en nuestra función jurisdiccional actual. Hasta hace años, los expedientes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa eran resguardados en el Archivo General de la Nación, lo que por supuesto dificultaba su consulta. Por ello, se asumió la responsabilidad de administrar sus archivos, lo que representó un compromiso institucional que implicó organizar, conservar y gestionar la documentación que da sustento a nuestra función jurisdiccional y administrativa. Hoy este compromiso adquiere un significado especial, pues nos encontramos celebrando
90 años de impartir justicia administrativa, porque son los archivos el origen de la memoria histórica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Desde entonces hemos fortalecido nuestros procesos, por ejemplo, en la transferencia primaria de 856,403 expedientes jurisdiccionales, la baja documental de 1,032,125 expedientes y la clasificación de valor histórico de otros 2,397 que forma uno de los acervos más queridos de nuestra institución. Los números reflejan el impulso y la capacitación permanente del personal responsable de los archivos, generando una cultura archivística basada en la organización, la responsabilidad y la mejora continua. La transformación digital que vivimos no rompe con la tradición archivística, al contrario, la profundiza. El juicio digital permite que los expedientes sean más accesibles, más seguros y eficientes y reduce los tiempos de resolución y disminuyen sensiblemente los costos que las partes enfrentan en los procesos presenciales. El impulso de soportes documentales digitales en archivos, documentos y expedientes hace posible que las personas juzgadoras aprovechen herramientas tecnológicas que amplían su capacidad de análisis, facilitan la conducta de precedentes y fortalecen la calidad en sus determinaciones. La innovación no sustituye al criterio jurídico, sino que lo fortalece. En ese horizonte debemos también vislumbrar que la inteligencia artificial se perfila como un aliado estratégico para la gestión del conocimiento judicial. Su incorporación responsable nos permitirá procesar grandes volúmenes de información con mayor precisión, identificar patrones jurisprudenciales y acercar la justicia a quienes más la necesitan con mayor celeridad y menor carga burocrática. Ningún sistema o herramienta tecnológica puede sustituir el compromiso de las personas. Los avances alcanzados han sido posibles gracias al esfuerzo de quienes día a día participan en la gestión documental. Magistradas y magistrados, secretarias y secretarios de acuerdos, responsables de archivo, evidentemente, y el personal administrativo que contribuye a mantener nuestros archivos organizados, accesibles y confiables. Es parte de la integridad institucional. La labor archivística también genera beneficios que trascienden el ámbito institucional. Gracias a los procesos de baja documental, el tribunal ha contribuido a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente mediante la donación de papel para su reciclaje y aprovechamiento. Me permito destacar que este esfuerzo nos ha permitido estar desde hace 3 años en los primeros lugares a nivel nacional en la donación de desecho de papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Para nosotros, evidentemente, es motivo de orgullo que el espíritu jurisdiccional ahora sea para el aprendizaje de las y los estudiantes en nuestro país. Seguramente, el archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejará constancia de la gestión del señor ministro presidente Hugo Aguilar, todo lo que ha impulsado a través de su modelo de justicia pluricultural, que permite la integración de diferentes sistemas de justicia. Asimismo, un sistema normativo indígena que simboliza la justicia social. La coordinación de los sistemas formales e indígenas que concretiza la armonización normativa y el diálogo con justiciables y justicias indígenas. Un anhelo que ahora es posible y que antes se encontraba nulo, ahora invisibilizado. Pero además permitirá dar continuidad a la labor de las ministras y ministros que presidan o que continúen con esta bella y yo diría significativa, necesaria y reconocida labor jurisdiccional en este máximo órgano de interpretación, control constitucional. El pluralismo jurídico que permite la existencia de 2 o más sistemas normativos tiene una vinculación fundamental con los archivos, pues estos son el soporte documental que legitima, preserva y da memoria a los sistemas de justicia comunitarios, indígenas y alternativos. Hoy, más que nunca, debemos seguir fortaleciendo la cultura archivística. Los archivos son pilar de la legalidad, la integridad, la transparencia y la memoria institucional.
Su adecuada gestión requiere coordinación, profesionalización, innovación y sobre todo compromiso. Con la autorización del señor ministro presidente, me permitiría solicitar romper el protocolo un minuto y pediría a las magistradas Ludmila Albarrán Acuña y la magistrada Ariadna Contreras Camacho que pudiéramos, con su autorización, señor ministro, hacer la entrega al doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, titular general del Archivo General de la Nación y presidente del Consejo Nacional de Archivos, de un precedente para nosotros muy importante, señor director. Al señor director, por favor. Este es un precedente que se emitió en una resolución de 1999 que contribuyó a delimitar los alcances de la fracción tercera, muchas gracias, del artículo 202. Muy bien. Este precedente, esta resolución de 1999 fue por un crédito fiscal, se resolvió en la Sala Regional del Sureste, ahora Sala Regional de Oaxaca, no es coincidencia que la hayamos escogido, señor ministro presidente. Su importancia radica en que contribuyó a delimitar los alcances de la fracción tercera del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, sentando una base interpretativa para evitar la duplicidad de procedimientos y garantizar la eficacia de las resoluciones jurisdiccionales. En este sentido, el criterio constituye un antecedente relevante en la construcción de la doctrina jurisdiccional que protege la estabilidad de las decisiones emitidas por el órgano de justicia administrativa federal, fortaleciendo los principios de seguridad jurídica, definitividad de las sentencias y economía procesal, al reconocer que la existencia de un juicio anterior sobre el mismo acto impugnado actualiza una causal de sobreseimiento. Muchas gracias por el favor de la atención de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Ramón Amieva Gálvez. Ahora escucharemos al maestro Néstor Vargas Solano, presidente del órgano de administración judicial. Por favor, maestro. Gracias. Saludo muy respetuosamente a todas y todos los servidores públicos que me acompañan en esta mesa, los ministros, ministras, presidente Hugo Aguilar, con mucho respeto. También saludo a las personas coordinadoras de archivos, todos los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, que estuvieron muy activos discutiendo y analizando un tema que pocas instituciones se ocupan, como es el archivo. Como que a veces es el tema que nadie se ocupa, pero que es fundamental para el trabajo institucional. También saludo a las personas servidoras públicas, especialistas, académicas y académicos que nos acompañan de manera presencial y a través de las plataformas digitales. Es un honor para mí participar en la clausura de actividades conmemorativas del Día Internacional de los Archivos 2026. A lo largo de estas jornadas se tuvo la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la gestión documental, intercambiar experiencias, conocer diversas iniciativas orientadas a fortalecer el trabajo archivístico en nuestro país. En particular, el órgano de administración judicial compartió el trabajo que hemos estado haciendo desde el primer día que llegamos, 1 de septiembre del año 2025, en todos los archivos judiciales que tenemos. Tenemos un archivo judicial en Tlaxcala, tenemos un archivo también en el Estado de México y tenemos otro en San Lázaro. Hay un archivo histórico que tiene tesoros archivísticos muy valiosos y que seguramente en algún momento, de la mano de la Suprema Corte, estaremos viendo cómo darlo a conocer a todo el público. Los archivos constituyen la memoria de las organizaciones públicas y permiten preservar la evidencia de las decisiones, actuaciones y procesos que forman parte de la vida pública. Su adecuada organización y conservación resultan indispensables para garantizar la continuidad institucional y la disponibilidad de información para las generaciones presentes y futuras. En el Poder Judicial de la Federación, los archivos desempeñan una función esencial para el adecuado desarrollo de las actividades jurisdiccionales
y administrativas. Su gestión exige una visión que combine el cumplimiento de las obligaciones legales con la incorporación de herramientas y procesos acordes con las necesidades actuales. La transformación que vive nuestro sistema de justicia plantea también importantes retos en materia de gestión documental. Frente a este escenario, resulta indispensable continuar fortaleciendo las capacidades institucionales que permitan asegurar la adecuada administración, conservación y preservación de nuestro patrimonio documental. Por ello, encuentros como este adquieren una especial relevancia, pues favorecen el intercambio de conocimientos, la identificación de buenas prácticas y la construcción de espacios de colaboración entre quienes compartimos la responsabilidad de preservar y gestionar la memoria documental de nuestro país. Expreso mi reconocimiento al Consejo Nacional de Archivos y en especial al Archivo General de la Nación por la organización de este importante encuentro, así como también mi reconocimiento a todas las personas especialistas, servidoras públicas y participantes que compartieron sus conocimientos y experiencias durante estos días. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al maestro Néstor Vargas Solano. Y ahora escucharemos al maestro Gilberto de Guzmán Batis García, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por favor, magistrado presidente. Muy amable, maestro Cruz y Baja. Permítame ser reiterativo con las salutaciones de quienes nos encontramos sobre esta mesa. En primer momento, con afecto y gratitud, saludo al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Gracias por su anfitrionía, querido ministro, así como las compañeras que integran esta mesa y se unen a estas causas comunes siempre en concordancia con la justicia. La ministra Lenia Batres Guadarrama, muchas gracias por su presencia, querida ministra, así como la ministra Sara Irene Herrerías Guerra. Muchas gracias, siempre grato encontrarle, ministra, y el ministro Irving Espinosa Betanzos. Gracias a ustedes por su anfitrionía y por haber logrado que estas instituciones integrantes de la Administración de Justicia en el Poder Judicial de la Federación nos encontremos hoy el día de aquí. Celia Maya García, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina, muchas gracias por el acompañamiento, y mi compañero Néstor Vargas Solano, gracias, querido presidente, por esta concurrencia. Integrantes de estos órganos también mis compañeras Catalina Ramírez Hernández e Indira Isabel García Pérez, gracias por su acompañamiento y concurrencia. Y cerrando pues este tridente de Administración de Justicia, al doctor también Amieva Gálvez, gracias por su comparecencia, y las integrantes de su Sala Superior, las magistraturas que le acompañan el día de hoy acá. No menos importante dar muestra de esta conjunción de esfuerzos del Poder Judicial de la Federación, también con gratitud saludo a la subsecretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Guadalupe Araceli García Martínez, así como al director del Archivo General de la Nación, el doctor Carlos Ruiz Abreu. Es pues muy complaciente para mí estar en este inmejorable espacio que guarda la memoria, no solamente por lo documental que venimos a hablar, sino también por lo pictórico que representa. Con afecto y reconocimiento a los servidores públicos de este Poder Judicial de la Federación, especialistas, todos que participaron en estas mesas de trabajo, estas personas archivistas que hoy reciben un merecido reconocimiento por el Día Internacional de Archivos que nos estamos pues encontrando. Permítame pues referirles un relato en esta breve oportunidad que tengo. Hace miles de años, antes incluso de los códigos modernos, de la inteligencia artificial que ya nos referían, de los tribunales constitucionales y de los expedientes digitales que hoy nos obligan a dar pasos hacia allá, las sociedades se sumaron a la memoria oral y a ella le sumaron la escrita. Y esto fue para asegurarnos no perder aquello que consideramos de relevancia, de importancia. En tabletas de arcilla quedaron registrados acuerdos, tributos, cosechas, conflictos, decisiones, resoluciones, nombres, rutas, deudas, nacimientos, relatos
y preguntas que alguna vez llegaron a ser respondidas. Sabemos, por ejemplo, en este dato histórico, que la primera tablilla conocida, la famosa tablilla de Kish, era pues un control de granos y ganado para aquellos entonces. Y desde aquellos entonces la civilización ha podido guardar algo de sí en estos documentos. Lo que una sociedad archiva revela lo que esa sociedad decidió en un momento determinado cuidar. Por eso los archivos no son un segundo plano de las instituciones, como ya lo refirieron aquí mis compañeros. Son una forma de memoria organizada. Son prueba, son continuidad, son la posibilidad de regresar a los hechos cuando la memoria individual se vuelve insuficiente, que esto es muy recurrente, pero sobre todo cuando las disputas públicas exigen que tengamos razones verificables. Y en materia de justicia, esta función adquiere una dimensión que nos es en particular de mucha relevancia. Un expediente judicial no es una simple reunión de documentos, es la huella de un conflicto que llegó ante una autoridad como nosotros. Contiene voces, contiene argumentos, contiene probanzas, contiene actuaciones, contiene decisiones, pero sobre todo sustenta criterios. Y ahí queda constancia de que alguien acudió alguna vez a pedir justicia, de que una institución le escuchó, le procesó y le resolvió conforme a derecho. Y en este sentido, el archivo judicial reconstruye pues el camino de una decisión tomada. Y esta reconstrucción importa. Importa porque la justicia no se agota cuando se resuelve. Debe también poder explicar cómo es que resolvimos, con qué elementos, bajo qué razones y conforme a qué reglas. En el Poder Judicial, todas y todos ustedes lo sabemos bien, y permítanme decirles, pues, por lo que hace al actuar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que va a ser apenas casi 3 décadas de vida democrática. Elecciones competidas, conflictos de representación, derechos político-electorales, paridad, participación indígena, libertad de expresión, violencia política contra las mujeres, vida interna de los partidos políticos, candidaturas, votos, nulidades y acceso a la justicia y a la ciudadanía, es mucho del continente que se encuentra en este contenido de los archivos del Poder Judicial de la Federación, en este apéndice llamado Justicia Electoral. Pero solamente ahí no se encuentra la vida de una institución. Está pues también parte de la historia democrática de un país como el nuestro. Cada sentencia, cada acuerdo, cada voto particular, cada expediente se conserva con un método y con una responsabilidad que nos permite comprender cómo en México se han construido cauces jurídicos para poder procesar nuestras diferencias siempre por las vías correctas, por las vías pacíficas, por las vías institucionales, por la justicia. Por eso, conservar la memoria es una de las tantas formas también que tenemos de seguir haciendo justicia, y eso le aplaudo, ministro presidente. Esta compartida aquí es una de las grandes tareas de los archivos judiciales, que también se encuentran aquí quienes nos representan en ello. Impedir, pues, que una experiencia institucional como la que se pone todos los días, piedra sobre piedra, tenga una continuidad y que ésta se pierda desde este primer esfuerzo. Porque las instituciones, como lo somos nosotros, con archivos que tengan esta confiabilidad, nos permitirán entonces aprender de nuestras decisiones, nos permitirán hacia un futuro rendir cuentas, hacer revisables nuestros criterios, pero sobre todo poder dialogar mejor y de cara con la sociedad a la que estamos llamados a servir. La transparencia necesita documentos, la rendición de cuentas necesita trazabilidad y la confianza pública necesita de estos métodos y de estos procesos. Por eso creo de suma importancia que reconozcamos a las personas archivistas del Poder Judicial y que ello nos implica reconocer a quienes sostienen también a una parte, aunque silenciosa, ya lo decían, rigurosa y decisiva para la justicia de nuestro país. Su labor
rara vez ocupa la primera plana de un debate público. Sin embargo, sin el cuidado de todas y todos ellos, muchas de estas decisiones se perderían, no tendríamos contexto, las razones quedarían dispersas y los derechos tendrían en sí muchas dificultades para, de entrada, poderse acreditar. El presente, como ya lo hemos dicho, también nos coloca ante estos nuevos desafíos. La digitalización, la gestión de datos, la inteligencia artificial nos permiten abrir grandes posibilidades para conservar, ordenar, buscar, clasificar y poder consultar mejor estos acervos, estos archivos. Pueden acercar los documentos, reducir distancias, ampliar el acceso y hacer más eficiente nuestro trabajo institucional. Pero no perdamos de vista esto, la tecnología debe de servir a la memoria y no sustituir su sentido. Todo avance digital en los archivos judiciales debe caminar con integridad documental, con protección de datos personales, con seguridad en el ejercicio de la información, con criterios técnicos y responsabilidad humana. La inteligencia artificial puede ayudarnos, debe ayudarnos a encontrar con mayor facilidad todo esto que buscamos, pero la decisión sobre qué es lo que vamos a conservar, cómo protegerlo y cómo garantizar ese uso público sigue siendo una responsabilidad humana, con sentido humano y con responsabilidad institucional. El futuro de los archivos no es solo pasar del papel a la pantalla. Consiste este futuro en asegurar que la memoria pública sea confiable, accesible, protegida y sobre todo de utilidad para la ciudadanía. Y en este marco, permítanme hacer un comercial. Recibimos apenas hace unos días con gratitud el reconocimiento conferido por el Consejo Nacional de Archivos, que a través de su presidente, el doctor Ruiz Abreu, nos otorgó por buenas prácticas y cultura archivística que se impulsa desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo asumimos como un reconocimiento institucional al trabajo de muchas personas que hoy me acompañan aquí, los veo a la distancia, que han contribuido a organizar, conservar y gestionar con responsabilidad una incipiente memoria, como les decía, de apenas hace 30 años. Este esfuerzo se expresa en acciones concretas, traducción de sentencias históricas a lenguas indígenas, el desarrollo de un plan de preservación digital y conservación física, así como un reciente convenio marco de colaboración con el Archivo General de la Nación para poder seguir preservando esta memoria histórica. Todas estas acciones, pues, fortalecen el acceso a la información pública, a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la preservación del patrimonio documental de una justicia electoral en México. En nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expreso, pues, nuestra gratitud a quienes integran las áreas de archivísticas de todo el Poder Judicial de la Federación. Su labor guarda, sépanlo, su labor guarda la memoria, protege derechos y fortalece esta continuidad tan indispensable en un Estado constitucional. También aplaudo el trabajo del Consejo Nacional de Archivos y las instituciones que nos encontramos pues aquí reunidos. Este diálogo entre órganos del Poder Judicial, autoridades archivísticas y áreas de transparencia nos permiten construir una cultura institucional mucho más sólida. Cierro con esto, amigas y amigas. Cuidar los archivos es cuidar la posibilidad de que la justicia pueda ser comprendida. Cuidar los archivos es también cuidar la verdad documentada frente al olvido, frente a la improvisación, frente a la opacidad. Cuidar los archivos es recordar que el futuro también dependerá de aquello que sepamos conservar con profesionalismo y con responsabilidad. Porque como ya se dijo, los archivos no son el pasado, son el futuro de una institución que decide guardar para poder responder mañana lo que hizo el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos y muchas felicidades. Muchas gracias al magistrado presidente Gilberto de Guzmán Batiz García. Hace uso de la voz la doctora Celia Maya García, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial
del Poder Judicial de la Federación. Doctora, por favor. Muchas gracias. Saludo con cariño y respeto a todas y todos los integrantes de esta mesa. Muy buenas tardes a todos y todas los aquí presentes, al igual que a las personas que nos acompañan ahora por las redes sociales. Bueno, pues celebro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un participante activo de los actos conmemorativos del Día Internacional de los Archivos, en tanto que es una agencia estatal que tiene el privilegio de contar con uno de los repositorios documentales más antiguos del país. Mi reconocimiento a las instituciones y dependencias que organizaron y condujeron estas jornadas, que han tenido como objetivo dialogar, reflexionar e intercambiar puntos de vista referentes a la gestión archivística en México. Es tarea colectiva, deber social, encomienda oficial y vocación cultural la atención de los archivos públicos que las generaciones precedentes formaron y cuidaron hasta que llegaron a nuestro tiempo. La sola preservación del material documental que se custodia en los repositorios públicos y privados ya es una hazaña, porque lamentablemente estos bienes han sido objetos de destrucción y deterioro en el marco de la violencia de los múltiples movimientos armados que florecieron a lo largo de la evolución política de nuestra nación. Como bien lo saben los archiveros, no basta con vanagloriarnos de la importancia de los acervos documentales que hoy existen en la República. De muy poco sirven los archivos inactivos, inaccesibles al público y carentes de servicios a quienes solicitan la consulta de sus contenidos físicos. Por ello, es de vital importancia que se superen las prácticas caducas que bajo pretexto de la secrecía o del cuidado de la documentación ponían trabas burocráticas para la consulta de los materiales. En esa tesitura estuvo en el pasado también la Suprema Corte. Por fortuna, bajo el concepto de la publicidad y apertura plena para todo interesado, cada vez avanzamos más para que los archivos se conozcan mejor, sirvan de fuente de información y sean revalorados como patrimonio cultural de los mexicanos. En su desempeño, la judicatura genera constancias que acreditan su actuación. Los expedientes, cuadernos, tocas principalmente, pero también la papelería relativa al gobierno interior, la cual, por cierto, es muy abundante. Este conjunto es el que se resguarda en el archivo judicial. Su contenido es la evidencia fidedigna de cómo se ha administrado la justicia a lo largo de la historia. Es la memoria de la justicia. Aplaudo este tipo de eventos que no se quedan en la mera celebración acartonada, sino que se dedican a analizar y reflexionar acerca de las condiciones de los archivos y a derivar propuestas para su mejora y óptima utilización. Por supuesto que el principal problema es la falta de recursos, pero también es importante el respaldo de los dirigentes, de los titulares de los órganos estatales para atender este renglón. Por ello quiero significar este acto de clausura en este histórico supremo recinto del más alto tribunal de la nación, lo cual es indicativo de una postura responsable y comprometida de su presidente en favor de los archivos del Poder Judicial. Este es un excelente principio. Mi felicitación a todas y todos los participantes, en especial al Consejo Nacional de Archivos, por llevar a cabo este tipo de encuentros. Y hago votos porque sus conclusiones se traduzcan en una gestión archivística plausible como corresponde a los bienes culturales que son nuestro tesoro documental. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Celia Maya García. Es momento de escuchar a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra. Por favor, ministra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. También saludo a todas las personas que estamos en esta mesa, mis compañeras y compañeros ministros y mis compañeros y compañeras servidoras y servidores públicos. Después de escuchar sobre las mesas de diálogo, de compartir experiencias y de analizar los retos que presenta la labor de preservar el hilo de la memoria institucional, llega el momento de clausurar este evento que convocó el Archivo General de la Nación para conmemorar el Día Internacional de los Archivos. Los espacios de esta jornada, la Biblioteca Central Silvestre Moreno Cora, así como esta área de murales, forman parte del corazón vivo de nuestra institución. Jorge Luis Borges imaginaba el universo como una biblioteca infinita, un laberinto de galerías hexagonales donde se esconde cada palabra escrita y cada secreto del futuro. Quienes trabajamos en labores jurisdiccionales sabemos que la aplicación de la ley también tiene algo de ese laberinto borgiano. Cada expediente, cada sentencia, cada amparo es un sendero que se bifurca en la vida de una ciudadana o de un ciudadano. Pero, ¿qué es lo que evita que nos perdamos en la inmensidad de ese laberinto? Es el archivo. Miramos los estantes y a primera vista un observador descuidado vería solo cajas numeradas, alteros de libros, polvo contenido y burocracia. Julio Cortázar, con esa mirada que encontraba lo extraordinario en lo cotidiano, nos habría advertido del peligro de caer en el desorden de los cronopios o en la rigidez fría de los fomos. Él sabía clasificar en una forma de poesía que ordenar un archivo es, en el fondo, darle una estructura al caos del peso del tiempo. Cada expediente que se guarda, clasifica o digitaliza no es un papel muerto, es un instante en la historia de México o de la vida de una persona congelado en el tiempo, esperando a ser consultado para volver a la vida. El archivo no es un lugar donde las cosas mueren, es el lugar donde la verdad espera su turno para ser recordada. Detrás de cada etiqueta, de cada asignatura topográfica y de cada caja archivadora, palpita la vida humana. Una sentencia de hace décadas no es solo tinta sobre papel. Es el llanto de una madre, la disputa por una tierra, la defensa de la libertad de expresión, el nacimiento de un derecho. El archivo es la vida misma de la República, capturada en el instante preciso de su transformación y ordenada con la poesía del rigor técnico. Pasando de la literatura a la realidad del México contemporáneo, los datos y la evidencia son la única vacuna contra la arbitrariedad y el olvido. En un país que a veces padeció de amnesia institucional, el archivo es un asunto de rendición de cuentas y de integridad democrática. No podemos evaluar el pulso de nuestra justicia si no medimos su trayectoria. Cada expediente archivado con precisión métrica es un dato y cada dato es una herramienta para entender dónde fallamos y dónde podemos mejorar. El archivo es el espejo más honesto y riguroso de la actividad judicial. Un pueblo que no pueda acceder a sus archivos es un pueblo al que se le han vendado los ojos. El archivo no es un secreto de Estado guardado bajo llave para que nadie lo vea. Es el patrimonio accesible que garantiza que el Poder Judicial rinda cuentas ante los ojos de la sociedad. Sin archivos ordenados, la transparencia es solo una simulación, un discurso hueco. Un archivo vivo y accesible es el espejo más honesto de la administración pública. Es la garantía de que el poder no puede borrar sus huellas ni reescribir el pasado a su conveniencia. El quehacer público solo es verdaderamente público si está archivado, si es consultado, si pertenece a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra.
Ahora escucharemos el mensaje del ministro Irving Espinosa Betanzo. Por favor, ministro. Gracias, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí en este espacio y saludo con mucho gusto a quienes me acompañan en el presidium. Ya lo han dicho, los archivos son la memoria histórica de un ente, y también los archivos, podemos decir, son la hoja de vida de un lugar. ¿Quién no recuerda a Juárez cargando al Archivo General de la Nación en esa república peregrina, resguardando los archivos como el Tesoro Nacional? De ese tamaño son los archivos. Durante mucho tiempo no se le dio la importancia que tenía. Sin embargo, hoy tenemos la posibilidad de redeterminar la forma en cómo nosotros nos relacionamos y cómo vamos dejando esa memoria histórica que se construye día con día. Es como el expediente clínico de una persona. Eso mismo representa para nosotros. Los archivos hacen posible el ejercicio efectivo del derecho a buscar, recibir y difundir información. Sin documentos íntegros, accesibles y confiables, se debilitan las condiciones necesarias para la participación informada de la ciudadanía y para el escrutinio de la actuación pública. Conservar los archivos es un acto de congruencia y de transparencia, pero sobre todo también de rendición de cuentas. Para todas aquellas personas que nos ayudan y que nos auxilian en la preservación de los archivos, no solamente implica preservar documentos, implica resguardar la evidencia necesaria para los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación, fortaleciendo las garantías de no repetición y la protección de las generaciones futuras. Debemos comprender que el interés público de los archivos exige sistemas robustos, inclusivos y accesibles, capaces de reducir asimetrías de poder y de acercar a todas las personas, particularmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, a la información que les permite ejercer plenamente sus derechos. Desde esta Suprema Corte de Justicia sostenemos que la independencia de los poderes públicos es plenamente compatible con la colaboración institucional orientada al intercambio de buenas prácticas, la mejora continua y el fortalecimiento de la confianza ciudadana. Consolidar la gestión documental como una responsabilidad sustantiva para la garantía de los derechos humanos implica un compromiso irreductible con el fomento y promoción de los mismos. Al concluir esta conmemoración en el marco del Día Internacional de los Archivos, refrendamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y los derechos. Que esta fecha nos recuerde que preservar los archivos es preservar la historia institucional del país, fortalecer la confianza pública, proteger y garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras y combatir la corrupción con transparencia y combate a la impunidad. Enhorabuena y muchas gracias por dejarme participar. Muchas gracias al ministro Irving Espinosa Betanzo. Ahora escucharemos a la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ministra, por favor. Muy buenas tardes a todas, a todos, distinguidos integrantes del presidio y distinguidas magistradas, magistrados, coordinadores de archivos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación. Cualquier acto de Estado, más en su dimensión ética, descansa en un reconocimiento pocas veces explícito. Son apuestas al futuro. La ley y las políticas públicas contienen implícito al futuro. Las sentencias se dictan dibujando un futuro. Quienes se dedican a la labor archivística tienen este concepto todavía más claro.
Preservar los restos documentales del pasado reciente es un acto de fe en el porvenir. Se conserva con la esperanza de que esos objetos sirvan en el tiempo que viene para entender, para explicar, para rescatar simbólica o efectivamente una verdad, una injusticia. En una palabra, que sirvan justamente para hacer justicia. Trudy Humkamp Peterson, una de las archivistas más reconocidas del mundo, primera mujer en encabezar los archivos nacionales de Estados Unidos y asesora de comisiones de la verdad en Sudáfrica, Honduras y Guatemala, ha insistido durante medio siglo en una idea sencilla y poderosa. El acceso a los archivos empodera a la gente y ha señalado por qué importan tanto en materia de derechos. No hay mejor evidencia que la creada en el momento de los hechos, porque no se trata solo de un recuerdo. Un documento puede acreditar que alguien estuvo en un lugar, en una fecha, a una hora, o que una necesidad humana se encuentra pendiente o satisfecha. El documento custodiado vence al olvido. Este año, la Semana Internacional de los Archivos fue dedicada expresamente a este propósito. La comunidad archivística de todo el mundo se ha reunido bajo el lema Archivos para la Justicia, Derechos, Memoria y Futuros. El tema pone especial énfasis en los archivos como infraestructuras activas que sostienen la justicia a lo largo del tiempo, desde las violaciones del pasado y las responsabilidades del presente, hasta las reivindicaciones y aspiraciones del futuro. Hay una diferencia respecto del origen de esta conmemoración. La iniciativa nació apuntando a la devastación de la Europa de la posguerra, a la importancia de preservar la memoria y las evidencias de los crímenes de guerra, el cuidado, la preservación, el acceso, la transparencia. Estos temas siguen plenamente vigentes. Pero la memoria contemporánea enfrenta un reto renovado, la distorsión deliberada de la realidad, cuyo propósito ya no es destruir un documento, sino algo todavía más insidioso: ocultar, tergiversar, saturar el espacio público de mentira hasta insertarla en el presente y en el futuro. Frente a estos malos ejercicios, los hechos consignados en documentos históricos son directos y resisten aún en el agravio. Pensemos en nuestra propia historia, los juicios a Hidalgo, a Morelos, el amparo negado a Madero, el procedimiento laboral y el juicio de amparo 2/1938, que abrieron paso a la expropiación petrolera, el amparo en revisión 968/99, que dio origen a la investigación sobre los crímenes del pasado. Cada uno de estos expedientes es hoy una pieza de verdad que ninguna posverdad podría borrar. Están ahí, pueden consultarse, habla. El Archivo General de la Nación resguarda cientos de miles de referencias documentales en 740 fondos. El Semanario Judicial de la Federación suma más de 260,000 tesis que fijan el sentido de nuestro derecho. El sistema de justicia generó en 2024 más de 2 millones de expedientes nuevos en tribunales estatales. En el Poder Judicial de la Federación ingresaron 850,000 asuntos. Cada uno de esos expedientes es la prueba de un derecho exigido o satisfecho, la memoria de un conflicto documentado, el rastro de una injusticia cometida o reparada. Por eso la tarea archivística no es accesoria a la justicia, es condición de posibilidad. Sin archivo no hay verdad verificable, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, no hay reparación, no hay memoria. El documento preservado es lo que permite que la justicia no caduque con la memoria de quienes la vivieron. Archivar es un acto que mira al futuro,
Quien preserva un expediente está apostando a que alguien en el futuro encontrará en él lo que necesita para entender, para explicar, para reparar. Honrar a nuestros archivos y a quienes los cuidan es honrar esa dimensión ética. Y honrarla es, en el fondo, comprometernos con la justicia que aún está por escribirse, por documentarse. Dicen los historiadores que quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Los archivos del Poder Judicial son memoria, pero también son la esperanza para mejorar nuestro presente, nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra Lenia Batres Guadarrama. Continuamos en esta ceremonia de clausura de las actividades alusivas al Día Internacional de los Archivos y la entrega de reconocimientos a archivistas del Poder Judicial de la Federación. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a ponentes, especialistas y asistentes por enriquecer este espacio de diálogo y reflexión sobre el valor de la labor archivística en la impartición de justicia. Las mesas de trabajo del día de hoy nos permitieron reconocer avances significativos en la gestión archivística del Poder Judicial de la Federación, así como los retos que aún demandan compromiso e innovación para fortalecer las instituciones más eficientes y humanas. En concordancia con las líneas estratégicas impulsadas por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Hugo Aguilar Ortiz, estos esfuerzos reafirman la importancia de construir una justicia con mayor cercanía y accesibilidad ciudadana, comprometida con una visión pluricultural y fortalecida por la transparencia y la rendición de cuentas. Muchas gracias a todas las personas que han participado en este acto y a quienes siguen las transmisiones a través de las redes sociales institucionales. A continuación, el ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Hugo Aguilar Ortiz, hará entrega de los reconocimientos a las personas que con su labor archivística colaboran para que se cumplan los objetivos y obligaciones de las instituciones a este respecto. Mencionaré a las personas y, por favor, pasarán a recibir el reconocimiento correspondiente. Maestra Ana Patricia Rivera Marín, directora general de Archivo y Documentación, en representación de las y los colaboradores del órgano de administración judicial. Por favor. Doctora María Teresa Garmendia Magaña, directora general de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor Gustavo Miguel Meixueiro Nájera, director general del Centro de Documentación, Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es esta la entrega de reconocimientos a archivistas del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el señor ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Por favor. Kotabio yini no takamani nyani wa anda kotabisa no ini ha akenda ni binda na ba kusao bi kokanu atakama tao ha
Casatiño, Acachiba'a, Takamatutuana. Pues muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Quiero agradecer a todas y todos su presencia, a quienes nos visitan aquí en el edificio central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sean bienvenidos. Siempre se les recibirá con los brazos abiertos y con toda la disposición para construir un nuevo México y un nuevo sistema de justicia. Quiero agradecer a quienes integran la mesa del presidio por su presencia, por sus palabras. Ya poco puedo agregar a lo que se ha dicho esta tarde. Y agradecer de manera especial al doctor Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación, a la subsecretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, a los representantes de los distintos órganos del Poder Judicial, por hacer posible esta conmemoración de manera conjunta. Marca también una nueva forma de realizar actividades que trascienden en nuestro país. Desde luego agradezco a mis compañeras y compañero ministro, integrantes del Pleno, por su presencia, por sumarse a esta fecha importante. En todos los tiempos siempre ha habido personas encargadas de registrar los grandes acontecimientos. Ha habido personas preocupadas por convicción o por mandato en resguardar esos registros. Y también ha habido personas que se encargan de llamarnos a la memoria y a la conciencia, mostrándonos lo que ocurrió en el pasado. En las épocas anteriores a la llegada de los españoles, son famosos los tlacuilos, los que elaboraban y registraban los acontecimientos de aquellas épocas. Gracias a ellos conocemos cómo era la vida antes de la llegada de los españoles, cómo nos organizábamos y cómo vivíamos. En particular, en el caso de los mixtecos, gracias al Códice de Tilantongo, sabemos que hacia el año 1080, 1100, fue uno de los pueblos indígenas que se conformó como pueblo en el concepto que hoy tenemos de los pueblos. Tuvieron un gobierno, Ocho Venado, Garra de Jaguar, logró unificar a la Mixteca. Hoy la Mixteca está distribuida o partida en 3 entidades federativas. Están mis hermanos en Guerrero, en Puebla y la mayor parte en Oaxaca. Gracias a los escribanos de aquellos tiempos, sabemos que funcionaban como una unidad territorial, política, social, económica. Este Códice de Tilantongo también nos cuenta que Ocho Venado tuvo un gran amor, la señora Seis Mono del Valle de Nochistlán, una de las mujeres que forma parte del emblema del año pasado, el año de las mujeres indígenas, y Ocho Venado y la señora Seis Mono pues no vieron prosperar su amor porque tenían la encomienda de encabezar políticamente a sus pueblos. Es una historia de amor y de tragedia muy parecido al de Romeo y Julieta, y están registrados en los códices. Desgraciadamente, estos códices, en particular este de Tilantongo, no está en Tilantongo, ni siquiera está en México, está en el extranjero. Pero es importante porque hacia la década de los 80s, de los 90s, cuando comenzábamos a reflexionar si solo quedábamos como un puntito en el horizonte cada indígena, si nunca habíamos tenido una existencia y conciencia colectiva, los códices nos ayudaron a recuperar la memoria histórica. Y hoy todavía siguen siendo para mí documentos vivos, todavía siguen marcando lo que fuimos y quizás lo que nunca debimos de haber dejado de ser. Y esa es un poco la historia de los archivos en nuestro país. Si ustedes revisan qué ha ocurrido en el ámbito judicial, después de la revolución, en materia agraria, hubo una disposición mediante el cual el México independiente
iba a reconocer y titular tierras a los pueblos, y para ello tenían que presentar su título primordial. A mí todavía me tocó en la década de los 80s asistir a asambleas de mi pueblo para hacer la cooperación a fin de que viniera una comisión al Archivo General de la Nación. Hay un área del ramo de tierras en el Archivo General a buscar los títulos primordiales, porque a partir de ese documento se podía reconocer y titular tierras. Es una figura sumamente importante de la época de la Revolución, porque no se regalaba tierra a los indígenas, se reconocía, y solamente se puede reconocer lo que ya existe. Y entonces, a partir de esta legislación, hubo una dinámica grande en cada uno de los pueblos. Se vendieron pollos, cerdos, para lograr viajar a la ciudad capital en búsqueda de un título primordial. Y la legislación preveía todo un procedimiento. Se tenía que hacer un dictamen de autenticidad. Yo recuerdo, no sé si todavía esté en el Archivo General, había un área de especialistas que dictaminaban si el documento era auténtico. Hacían un examen si el papel correspondía a la época, si la caligrafía, las palabras correspondían a la época. La primera vez que yo tuve uno de esos documentos en las manos, la verdad yo decía, hace 200 años alguien tuvo eso también en sus manos y alguien plasmó lo que aquí está. Y era base para la construcción de la justicia agraria en este país. Todavía hoy tenemos esa encomienda de revisar lo que ocurrió antes, entender las razones, conocer el porqué. Hoy en día no entenderíamos muchos de los conflictos que están si no hacemos un viaje al pasado. Y lo digo porque hoy en día la Corte tiene expedientes que exigen esa mirada al pasado. Hoy tenemos conflictos por límites interestatales. Hace unos días resolvimos el caso de un ejido en donde se planteaba valorar un título de propiedad expedido en 1893, porque la Constitución del 17 estableció que eran nulos. Imagínense, hace más de 100 años, 1893, época de Porfirio Díaz, cuando se introdujeron aquí las compañías deslindadoras y se titulaba pues casi a voluntad del político en turno. Y entonces la Constitución estableció algo categórico. Se declaran nulas todas las enajenaciones hechas en 1893 o posterior a 1856. Lo que quiero decir entonces es que en nuestro país no son documentos muertos, no son documentos al cual le vamos a dar un valor histórico arqueológico, sino son documentos vivos. Aún desde mi perspectiva, estamos en la búsqueda de consolidar plenamente qué somos y hacia dónde vamos. Y requerimos la mirada al pasado. Por eso, para mí es de gran relevancia, de mucha trascendencia, el trabajo que hacen ustedes en los archivos. Resguardarlo. Y hace unos meses, cuando iniciamos la gestión aquí en la Suprema Corte, platicaba con Gustavo Meijeiro, que es el encargado de nuestro centro de documentación, que tendríamos que encontrar una manera para dar a conocer lo que resguardamos. Estos expedientes que hacía referencia a la ministra Leni, el primer juicio de amparo, o los amparos en la época de la expropiación petrolera. Hace unos días se montó una exposición bajo la perspectiva del pluralismo jurídico, porque pareciera nuevo, pero el pluralismo jurídico está vigente desde la época anterior a los españoles, porque las normas que teníamos los mixtecos no eran las mismas que tenían los yaquis de Sonora o los rarámuri en Chihuahua. El pluralismo jurídico es un fenómeno al cual los abogados le habíamos cerrado la mirada. Lo habíamos negado, lo habíamos desconocido, no formaba parte de nuestro horizonte porque la tradición decía que solamente era norma jurídica lo que producía el Estado. Por eso la labor importante de ustedes
de resguardar, de ser el llamado a la conciencia de quienes de pronto elucubramos demasiado, pensamos demasiado y parece que lo único que importa es el presente y el futuro. Y parece que lo que vamos dejando es letra muerta y su destino es el olvido. Yo quiero resaltar esta característica importante que tienen nuestros archivos, desde los códices hasta el archivo de hace 5 o 10 años. Parece ser que el futuro es digital, parece ser que hacia adelante no va a haber ya archivo físico y cobra mayor relevancia el archivo que tenemos en nuestras instituciones. Yo no sé ustedes, pero si reviso una foto que tomé ayer, no me llama la atención, pero si reviso una que nos tomamos hace 30 años, empieza uno a hacer comparaciones. Tiene un gran valor para la memoria, para las aspiraciones de futuro, para encontrar lo que somos como mexicanos. Y somos un país diverso, rico, y ahí está almacenado esa riqueza. Nuestra raíz más profunda viene de esa riqueza documentada y que tienen ustedes bajo su resguardo. Enhorabuena, muchísimas felicidades a los que hacen esta labor. No sientan que están haciendo una labor cualquiera. Es fundamental para el presente y el futuro de nuestro país. Enhorabuena, muchas gracias y vamos a seguir teniendo este tipo de colaboraciones para poner a la vista del público los importantes documentos que están ahí resguardados en nuestros archivos. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. De esta forma llegamos al final de este acto, alusivo precisamente al Día Internacional de los Archivos, con esta ceremonia de clausura y la entrega de reconocimientos a las personas archivistas del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a las personas que integraron el presidium, a todas las personas que se dieron cita en este recinto y a quienes han seguido la transmisión correspondiente. Por su asistencia, por su participación, gracias. Hasta pronto.